Les damos la bienvenida a este tercer coloquio de investigación interno que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi nombre es Bogart Verdiguel Vázquez y seré el moderador de esta mesa titulada Capacitación y habilidades de docentes en la educación media superior, perteneciente al programa de maestría en ambientes, sistemas y gestión en educación multimodal. En esta mesa está conformada por dos docentes investigadores, a la cual tengo el honor de presentar. A la doctora Ana Graciela Fernández Lomelín. ¿Cómo Ella es están? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. La doctora Ana Graciela es doctora en Ciencias de la Educación, orientada al diseño, desarrollo de procesos y evaluación curricular, en diversos modelos y modalidades, especializada en educación a distancia, investigación y procesos de enseñanza-aprendizaje, consultora y asesora en instituciones educativas públicas y particulares de educación media superior y superior a nivel nacional, y además en países como España, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, Canadá, entre otros. Además, es autora de libros y artículos de carácter educativo. Ya está la maestra Ariana. Hola, maestra. Estamos en la presentación. Voy a presentarla. La maestra Ariana Ivette Martínez Otero estudió la licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la maestría en Docencia para la Educación Media Superior en el campo de Historia, igualmente en la UNAM. Actualmente realiza el doctorado en Pedagogía en la UNAM y fue coordinadora de servicios escolares del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y forma parte del Seminario de Historia de la Minería en México del CIESAS. Permítanme. Okay. Me presento, yo soy el maestro Bogart Alfonso Verdiguel Vázquez. Soy licenciado en Diseño y Comunicación Visual por la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM, maestro en Diseño y Comunicación Visual en el área de Diseño Digital y Tecnologías de la Información, especializado en la edición y publicaciones digitales. Realicé una estancia de investigación en el Departamento de Filología Española de la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente realizo estudios de lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras. En mi quehacer profesional he desarrollado proyectos editoriales para el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, para el CENIDIM del IMBA, para ediciones del FONCA y de la Universidad Autónoma Metropolitana. He sido editor asociado para la creación de manuales de estilo y políticas editoriales en la FES Aragón de la UNAM y he dedicado también a los contenidos web para plataformas de educación en línea y a distancia en la UNAM y en el Instituto Rosario Castellanos. Las líneas de investigación son el diseño editorial, los procesos de edición y las humanidades digitales. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran 3 estudiantes que presentan sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica de la mesa será la siguiente. Cada estudiante... sí, maestra. ¿Tengo yo en el programa que son 2 estudiantes? Sí. Es que mencionó que era 3. No, aquí, bueno, son 2 estudiantes nada más. Correcto. Sí. La dinámica de trabajo será la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. La dinámica considera que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben realizar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. De cualquier forma, cuando tengan 8 minutos, yo los voy a interrumpir para que podamos ir cerrando las participaciones.
Los proyectos que se presentan son los siguientes. En primer lugar, se presenta el proyecto Criterios Docentes en Educación Media Superior del Instituto Liceo Berna para seleccionar las estrategias técnico-pedagógicas en la modalidad híbrida para los alumnos que enfrentan VAP. Y posteriormente se presenta Literacidad Digital en los estudiantes de licenciatura en la Administración de la FES Cuautitlán de la UNAM. La ronda de retroalimentaciones iniciará en el siguiente orden. En primer lugar, será la doctora Ana Graciela Fernández, seguida de la maestra Ariana Ivette Martínez y posteriormente el maestro Bogart Verdiguel hará su participación. Bueno, entonces ya tienen listo la presentación del primer proyecto. Okay, para comenzar. Damos inicio a la mesa con el trabajo de María Elena Huerta Licea, estudiante del segundo semestre, con el trabajo Criterios Docentes en la Educación Media Superior del Instituto Liceo Berna para seleccionar las estrategias técnico-pedagógicas en la modalidad híbrida para alumnos que enfrentan VAP. Adelante, María Elena. Buenas tardes. ¿Ya se visualiza mi presentación? Sí, ya la vemos. Buenas tardes. Gracias por permitirme participar en el tercer coloquio de investigación del Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi nombre es María Elena Huerta Licea. Soy estudiante de la maestría en Ambiente, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. Mi docente, director de trabajo terminal, la maestra Irma García Hernández. Mi título de mi tema aún lo sigo afinando. Son estrategias tecnopedagógicas. Docentes utilizados en el Instituto Liceo Berna en la modalidad híbrida, con alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, para el periodo escolar 2021-2022. El contexto de mi proyecto se va a desarrollar en una institución particular, la cual se encuentra en la Ciudad de México. Es una institución incorporada a la Secretaría de Educación Pública, la cual se encuentra incorporada con dos modalidades en el sistema educativo, la modalidad presencial y la modalidad semipresencial. A finales del año 2019, una de las características que cambió el rumbo de la educación fue la pandemia SARS-CoV-2, obligando a las diferentes instituciones educativas a suspender actividades académicas de manera presencial. Esta crisis puso en manifiesto diversas problemáticas en el sistema educativo, como la necesidad de apoyar a aquellos alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. El fundamento teórico conceptual de mi proyecto de investigación está basado en los siguientes temas: educación en México, educación media superior, las TIC en educación media superior, educación en modalidad híbrida, estrategias docentes, estrategias tecnopedagógicas docentes, barreras para el aprendizaje y la participación. Estos van a permitir articular mi proyecto de investigación. Barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Qué son las barreras para el aprendizaje y la participación? Son obstáculos que surgen de la interacción entre los estudiantes y los contextos como con la elaboración de políticas educativas, configuración en la cultura, prácticas generales en la institución, entre otros más. Las barreras más comunes a las cuales se enfrentan los estudiantes son aquellas que implican directamente al docente frente al grupo, lo cual es necesario reconocerlas para gestionarlas y que al alumno no se le dificulte el aprendizaje. Método de investigación. Mi proyecto de investigación está basado en la metodología no experimental de alcance exploratorio y descriptivo con una perspectiva holística.
Mi objetivo general es identificar las estrategias tecnopedagógicas docentes utilizadas por estudiantes que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación en educación media superior del Instituto Liceo Berna en la modalidad híbrida, utilizando encuestas y o entrevistas con docentes, con la finalidad de observar con claridad la situación en la que se encuentran los docentes en su proceso de enseñanza. Mis objetivos específicos es aplicar un instrumento para obtener información cualitativa y de las estrategias tecnopedagógicas utilizadas por los docentes. Identificar las estrategias tecnopedagógicas docentes en la modalidad híbrida aplicadas a estudiantes con barreras de aprendizaje y la participación durante el periodo 2021-2022. Analizar los resultados obtenidos con el fin de presentar una conclusión y sugerencias. Las líneas de acción están basadas en redes de conocimiento, aprendizaje y cultura digital. Ya estoy considerando el catálogo de recursos en los cuales se encuentran los recursos humanos, recursos materiales y los recursos tecnológicos. Esto es para la elaboración del instrumento. Para el proceso de la aplicación del instrumento, de igual manera estoy considerando ya los recursos humanos, los recursos tecnológicos y los recursos materiales a requerir. El avance de mi proyecto, estoy en afinar la selección del tema. En la revisión de la bibliografía, aún estoy con la revisión de bibliografía. El planteamiento del problema únicamente estoy en el proceso de afinarlo, trabajando aún todavía con el marco teórico y la metodología. El instrumento que en este momento estoy estudiando para aplicar se llama SaberTIC, el cual fue elaborado por Tarques y otros autores, los cuales está basado en consideraciones teóricas y objetivos, validación y la selección de la muestra. Y mis referencias. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí es toda mi participación. Gracias. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, la doctora Ana Graciela Fernández. Adelante, doctora. Pues muchas gracias, muy buenas tardes, María Elena, gusto saludarla. Fíjese que me gustó cómo presentó su documento, fíjese que tiene una coherencia con relación a lo que no me encontré en sus resúmenes o en sus avances, porque de repente, bueno, quiero mencionar que aquí sí hay una estructura que nos platica de un antecedente, nos platica de una introducción y posteriormente nos habla de un planteamiento de problema y nos habla de un orden y una estructura lógico-metodológica, lo que en su presentación por escrito no hace. Entonces hay que cuidar mucho este aspecto. Algo de lo primero que le recomiendo es que en el título siempre termina con para alumnos que presentan VAP. Cuando usted utiliza siglas, siempre se tienen que colocar en los títulos redactado de manera completa y solamente se utilizan al interior del cuerpo de su trabajo una vez que por primera vez en los primeros párrafos menciona el nombre completo del significado de VAP y después pone entre paréntesis o la nota de que se va a utilizar se van a utilizar estas siglas para enunciar este apartado, ¿sí? Entonces, pues son de las cuestiones que usted tiene que estar considerando, ¿sí? Ahora, por otro lado, es que estoy revisando su documento y aparte de lo que leí, usted habla de que su investigación es de tipo descriptivo. Mire, necesitamos que sean de tipo explicativo. En posgrado, las propuestas que usted hace deben tender más a explicar más que describir, sobre todo porque ya existen antecedentes, no en su institución, por supuesto, pero en otros escenarios con relación a el estudio que va a hacer sobre el tema que usted está trabajando, que son todas estas barreras para el aprendizaje, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, con uno u otro enunciado, ya aparecen y entonces, más bien usted va a tratar de explicar
cuáles son las causas o las situaciones de esas barreras del aprendizaje, porque descriptivo sería tanto como decir, existen estas barreras y son tales y tales. Ese es el nivel descriptivo. El encontrar razones, causas y efectos es el nivel explicativo. Por lo tanto, eso es lo que esperaríamos en un estudio de posgrado, ¿sí? En la parte de su desarrollo de contexto, bueno, tiene una serie de listados y demás, y de repente no tiene planteamiento de problema y solamente llega en el objetivo en su documento que nos hizo favor de avance en extenso, más que el resumen. Necesita siempre comenzar justo con un planteamiento general de lo que es el VAP, de lo que se da a nivel nacional, a nivel internacional, qué es lo que dice UNESCO, qué es lo que dice Banco Interamericano o Banco Mundial, u otras organizaciones o el propio ANUYES o el subsistema de educación media superior, por ejemplo, ¿sí? O lo que dice la SEP respecto a esto. Y después terminar todo ese planteamiento en su introducción con el problema al principio, no casi a la mitad de que usted lleva avanzado su trabajo. Es al principio porque ello va a detonar todo lo demás. Entonces, hay que plantear el problema terminando con una pregunta detonante, ¿sí? Y posteriormente redactar el objetivo general, que en este caso el objetivo general tiene que estar planteado en función de primero un diagnóstico y luego una solución. De repente usted empieza por darme un objetivo de solución a un problema que ni siquiera ha enunciado, ¿sí? Entonces, el objetivo general debe estar compuesto por dos partes. La parte de diagnosticar o detectar qué causa o genera el VAP, ¿sí? Yo estoy usando las siglas. Y en segundo momento, para plantear como parte del objetivo general estrategias técnico-pedagógicas docentes para apoyar al estudiante. Por ejemplo, estoy tratando de retomar su tema, ¿sí? Entonces, ese sería el planteamiento. Y todo esto va después de una breve introducción, como le mencionaba, y no que me explique todo lo demás y luego aparece esto. Después habla de instrumentos de recolección de información. Antes de instrumentos, ya que usted nos plantea el problema, objetivos, supuestos o hipótesis, tiene que hablarnos de la población, muestra y el método. El método incluye además los instrumentos de recabación de información, pero antes que los instrumentos es el método, las técnicas y los instrumentos de recabación de la información. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es eso. Creo que me estoy pasando de tiempo. Nada más apéguese al manual APA, séptima edición, para que ustedes, para que su trabajo esté bien estructurado y bien elaborado. Que esté muy bien, Elena. Me gusta mucho el trabajo, ¿eh? Muchas gracias, doctora. A usted. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la participación de la maestra Ariana Ivette Martínez. Adelante, maestra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues muchas gracias por permitirme participar en este coloquio. María Elena, en primera instancia, bueno, algunas de las notas que ya hizo la doctora Fernández creo que no las reiteraré para no perder mucho tiempo. Y bueno, en primera instancia, felicidades por tu trabajo. Creo que siempre es importante pensar en nuevos temas en función de la situación en la que nos encontramos. Y bueno, en primera instancia también quisiera comentarte, me metí a la página del Liceo Berna y encontré que está el bachillerato y el bachillerato tiene varias especialidades. Entonces, una de las preguntas que te haría y que creo que es importante incluir en esta parte de tu trabajo sería, ya nos mencionaste que es modalidad híbrida, pero no sabemos justamente quién es tu población muestra. Entonces sería importante definir cuál es tu población muestra y por qué sería importante esa población muestra y no otra. Entonces no sé si esa población muestra tenga que ver con alguna especialidad en particular
o va a ser de las diferentes especialidades que vas a meter esta población muestra. Y también mencionas justamente que es importante identificar los obstáculos que presenta el alumno para el aprendizaje. Los alumnos que tienen VAP, ¿no? O sea, que presentan VAP. Entonces, me pregunto si la institución o tú vas a generar algún tipo de instrumento para identificar primero a los estudiantes con VAP, porque evidentemente hay una variedad amplia que alude al VAP. Entonces, si te vas a centrar en una o en otra, y si hay manera de identificarla, porque intuyo que si hubiera alguna forma en que se identifique el VAP, los profesores también podrían diseñar estrategias específicas para que los estudiantes tengan un aprendizaje mejor, por ejemplo. Entonces, digamos que en ese sentido podrían ir conectadas. Por otro lado, en tu texto no mencionaste el aspecto teórico, lo llamaste teórico, bueno, los fundamentos teóricos conceptuales. Entonces, bueno, ahorita que los enuncias, me parece, pero ya lo decidirás tú con tu directora de tesis, si la educación en México, la educación media superior o las TIC en la educación media superior son aspectos teóricos o aluden más a una cuestión de contexto, que creo que serían cosas diferentes, y definir bien cuáles son tus conceptos fundamentales, me parece que puede ayudarte a diseñar tus instrumentos de aplicación, la aplicación y el análisis mismo de los resultados que obtengas tras la implementación o llevar a cabo tu trabajo de campo. Entonces, por ejemplo, el VAP creo que sí podría ser plenamente un concepto que podrías desarrollar y que te pueda servir entre lo teórico y lo metodológico para que justamente puedas después hacer un análisis más puntual. O sea, creo que eso puede darte herramientas para saber dónde analizar, qué observar y demás. Y bueno, creo que en términos generales sería eso, María Elena. Ojalá que mis comentarios te sean de ayuda. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, me van a ser de ayuda. Es importante aprender precisamente de la experiencia y les agradezco mucho. Muchas gracias, maestra Ariana. Bueno, ahora haré mi participación brevemente. Me parece importante como abordas el contexto en el que la educación se ve un poco obligada a migrar a estos sistemas híbridos, pero lo que sí, bueno, cuando estaba revisando el documento, sí, yo buscaba como estos marco teórico conceptual en el que se pueda como basar todo esto. O sea, está bien que está el contexto, estás delimitando un momento y un lugar en la institución, es más, pero sí falta como las bases teóricas, ¿no? De donde van a partir este análisis primero de cómo son las TIC, cómo se pueden aplicar a la educación media superior, también por decir, esto que dices de redes de conocimiento, también, bueno, vienen otros contextos, ¿no? Como esto, sociedad de la información, muchas cosas que puedes retomar de ahí, pero también creo que es importante que las definas. Ahora veo que en tu presentación están, será cosa ya nada más como de irlas integrando como en el protocolo. Y también una cosa que en el documento vi, tienes todo un listado, ¿no? De la estructura, la infraestructura de la institución, ¿no? Como los maestros, el equipo, los salones. Pero también me gustaría que en esta cuestión de los alumnos que tienen VAP, pues también se viera qué opciones va a dar como de recursos, porque muchas veces estos estudiantes pues, no pueden acceder tan fácilmente a las tecnologías o tienen algunos problemas, no solamente como de conexión, también igual el VAP se va como
como a lo social y otras cosas, pero también que pudieras definir en tu estrategia cómo se va a tratar estas cuestiones, ¿no? Cuando los estudiantes tienen estos problemas con las plataformas, porque a lo mejor podemos pensar que sí hacemos las estrategias, pero pues si los alumnos de repente tienen una carencia de esto, también cómo los vamos a poder solucionar desde la planeación de nuestra plataforma o de nuestros cursos híbridos, ¿no? Otra cosa que también, bueno, a mí se me hace interesante es este cuestionario con el que vas a implementar para encontrar estas estrategias técnico-pedagógicas. Pero también habría, bueno, ahora igual está en un proceso apenas comenzando la investigación, pero sí que puedas como ir enriqueciendo con todas estas cuestiones teóricas sobre el cuestionario, ¿no? Sobre a lo mejor hacer las preguntas de cómo se estructurarían estos cursos para ayudar a estas personas y también si se va a evaluar, ¿no? También, ya que se implemente el curso, se pueda evaluar si heurísticamente o de alguna forma si esto está ayudando a estos alumnos que tienen esto del VAP, ¿no? Bueno, hasta ahí sería mi participación. Ahora, continuaremos. Bueno, muchas gracias. Y continuamos con Alejandra Torres Aguilar. Ella es estudiante de tercer semestre con el trabajo Literacidad Digital en los estudiantes de la licenciatura en Administración de la FES Cuautitlán de la UNAM. Adelante, Alejandra. No te escuchamos. ¿Puedes prender tu micrófono? Perdóname, es que estaba compartiendo, pero me indican si lo pueden ver. Ok, sí lo vemos. Muy amable, gracias. Sí. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Yo soy Alejandra Torres Aguilar, soy estudiante de tercer semestre y el nombre de mi proyecto es Literacidad Digital en los estudiantes de la licenciatura en Administración de la FES UNAM. El contenido versa desde el escenario auténtico hasta llegar a las conclusiones provisorias, pasando desde un breve repaso de todo el contenido metodológico que he venido realizando o abordando desde el primer semestre, pues hasta este momento. Yo me desempeño actualmente en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán como docente dentro de diversas licenciaturas, pero principalmente en el área de administración. Yo de formación soy licenciada en administración. Y bueno, dentro de la FES Cuautitlán es una entidad multidisciplinaria que pertenece a la UNAM, es campus. Cuenta con 16 licenciaturas en un sistema escolarizado, 1 sistema a distancia, participan los 4 CACs. Tiene 9 programas de posgrado, tiene una población de 17,957 alumnos a nivel licenciatura y solo 2,253 de ellos son de administración. Cabe destacar que la muestra representativa con la que he trabajado de manera parcial es con los grupos que tengo a mi cargo, que son aproximadamente una muestra de entre 120 o 150 estudiantes de los últimos semestres de la carrera. Los antecedentes van desde la globalización, si bien es cierto, bueno, pues todo este tema de la educación en línea o a distancia no es algo nuevo, sin embargo, pues sabemos que ya la globalización fue un fuerte fenómeno que vino a generar esta correlación entre países o diversos sectores y bueno, la educación no quedó exenta. La contingencia sanitaria también es algo que vino a darle velocidad a que se materializara, ¿no? La educación a distancia a cualquier nivel educativo. Esto también desafortunadamente generó un incremento en la deserción escolar de los estudiantes por situaciones multifactoriales. Y bueno, también les quiero platicar que yo también trabajo en iniciativa privada y soy docente. Entonces, esto fue también un parteaguas porque de aquí surgió la duda aquí surgió la propuesta de intervención para poder generar un vínculo entre la parte académica y el mercado laboral, debido a que en algunas ocasiones situaciones tan cotidianas, voy a utilizar esta palabra que veía como docente, y que infería que los
alumnos sabían, pues en realidad no tenían las suficientes habilidades o conocimientos para poder materializar o aterrizar todos estos saberes digitales. Y de aquí surge el planteamiento de mi problema, que es cómo podría como docente mejorar el uso adecuado de herramientas tecnológicas entre los estudiantes de licenciatura de la FES Cuautitlán de los últimos semestres. Dada este planteamiento del problema, me di a la tarea de revisar literatura, por ejemplo, en la UNESCO, acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el 4, en el punto 4, en el que se nos demanda una inclusión para la Agenda 2030 con inclusión, equidad y calidad educativa. También organismos como la OCDE o como el Banco Mundial o la ONU nos proponen, vaya, un poco de estas tesituras para la educación. Y bueno, la literacia digital es parte medular de mi proyecto, puesto que estas habilidades o estos conocimientos deben de estar ya inmersos en las aulas, en los entornos virtuales de aprendizaje, para que podamos comunicarnos, para que podamos entenderlos, tanto como docentes como estudiantes, y aplicarlos. Y que de esta forma no nada más se quede en el aula, sino que trascienda, ¿no?, ya al mercado laboral, que es hacia donde van los futuros estudiantes con los que yo trabajo. También aquí se mezclan conceptos como alfabetización, redes académicas, brechas digitales, los diversos affordances educativos, los ambientes virtuales de aprendizaje o saberes digitales, entre otros. El objetivo de mi propuesta es que vaya desde cero. En la UNAM hay un programa de institucional de tutoría, y que aquí pues nosotros como docentes tenemos esa oportunidad de proponer algunos cursos para justo los estudiantes. Entonces, aquí el objetivo versa en el hecho de que yo pueda diseñar o desarrollar e implementar este taller para que los estudiantes de la licenciatura puedan darle una solución a los problemas en los que se han visto involucrados durante la modalidad educativa a distancia. El modelo de intervención que voy a utilizar es de orientación, ya que pretende generar diversos procesos correctivos desde diversas guías de acciones a seguir. Esta propuesta, bueno, es materializada, como les comentaba, en un taller, y la implementación es para el semestre 2023-2, que abarca desde aproximadamente agosto a diciembre, más o menos. Las líneas de acción que he seguido se dividen en dos, o yo las he dividido en dos: el diseño y la gestión y la implantación. Dentro del diseño y de la gestión, de manera muy general, se identificó el problema, se hizo la diagnosis de la necesidad de capacitación, se define el planteamiento del problema, se formulan los objetivos, se construyen los cronogramas de actividades y se informan las autoridades. Aquí también quiero hacerles mención de que, bueno, se quedó un poquito en pausa porque hubo cambio de gestión administrativa dentro de la FES. Entonces, las nuevas autoridades que son mis jefes en este caso, o las personas que juegan a la figura de coordinación, todavía no están enterados de mi proyecto. Entonces, las pasadas ya estaban enteradas, pero en la actualidad no. Es por eso que no se ha podido, digamos, que implementar. Se ha implementado como de manera muy, muy parcial. Y apenas estoy en esta etapa nuevamente. Y la implantación, en la cual, pues vamos a hablar de una sensibilización con la comunidad participante, la puesta en marcha, el monitoreo, seguimiento y la evaluación de la ejecución. Esta, de manera muy general, es el cronograma, tanto de las etapas, con actividades, con las personas que se van a involucrar, que en este caso, bueno, sería su servidora y el equipo de servicio social con los que estoy trabajando, el capital de trabajo y las semanas en las cuales se estaría llevando a cabo todo este proceso. Las estrategias de desarrollo nuevamente se parten en dos: el diseño y la gestión y la implantación. En el diseño y la gestión se hizo una reunión inicial del proyecto en el que se explicaban a los integrantes del equipo de trabajo cómo se iba a trabajar, se asignaban las actividades. Aquí se aplicaron y se analizaron encuestas para poder analizar estos resultados e identificar, perdónenme, cómo o qué tipo de contenido le íbamos a ofertar a los alumnos. Aquí me di cuenta también que, por ejemplo, desde el tema de compartir una pantalla, redactar inclusive un correo electrónico, son situaciones que a veces se infieren con docentes que ya saben hacer los estudiantes, sin embargo, no lo tienen totalmente aterrizado. Entonces, esto fue lo que se hizo en esta etapa para poder evaluar los resultados y proponerlos a las autoridades correspondientes. En la implantación, que bueno, desafortunadamente es algo que no se ha llevado a cabo,
Por diversas razones, se hace una elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación con base en los instrumentos que se aplicaron, se diseña el programa de intervención, se ejecuta y se evalúan nuevamente los resultados, pues para dar como esta retroalimentación al proyecto. Actualmente, este es el objetivo del taller, que se incremente en el alumno de la licenciatura en Administración las habilidades requeridas para el uso de las TIC. Y hablando nuevamente del tema de la literacidad digital, digamos que tiene diversas aristas, como saberes digitales, habilidades, conocimientos, actitudes. Solo me centraré en dos específicamente, que en este caso serían los saberes digitales y las habilidades de los estudiantes para con el uso de las TIC. Este sería una propuesta tentativa de contenido en el que se abarca el panorama actual de las TIC en la educación superior, plataformas educativas que están por definirse, porque si bien en la UNAM no se tiene como tal una estandarizada, está identificándose cuál podría proveerse o darse a conocer en el contenido de este taller. Algunas plataformas, un código de comunicación para que los estudiantes también tengan ese mediano conocimiento respecto a cómo poderse comunicar escrita y verbalmente entre sus pares y con los docentes, y conclusiones así como en el cierre del curso. Este es un cronograma también tentativo propuesto para diciembre de 2022, se elaboró en diciembre de 2021, está propuesto con 20 horas y estas son las actividades generales que se llevarían a cabo con el capital querido y el tiempo también estimado que se llevaría a cabo para poder ponerlo en marcha. Algunas de las estrategias y técnicas de intervención que se utilizarán sería un manual del participante, una presentación de apoyo, elaboración de actividades tecnológicas como algún diseño de cuestionarios, presentaciones, videos, creaciones de encuestas, lluvias de ideas en diversas aplicaciones, para que al final los estudiantes puedan mostrar un web quest con los contenidos que aprendieron durante todo este taller. Y bueno, también el apoyo de Zoom va a ser algo que me va a poder facilitar, ¿no? Proporcionarles estos contenidos. El presupuesto aproximado que se va a implementar para poder materializar el taller es de 18,100 pesos, incluyendo 87% en hardware, 13% en software. El capital humano, bueno, va a ser el líder del proyecto y el equipo de servicio social, bueno, algunos indirectos adicionales. Como conclusiones provisorias, he considerado que, bueno, como docentes en la actualidad ya no tenemos todo el cúmulo de información, pero sí para poder proveerlo a los estudiantes, pero sí somos ese puente que podemos conectar con los alumnos una situación de cambio para ellos y que los vayamos orientando, en este caso, a inserción en el mercado laboral. Y pues somos un agente de cambio como docentes. En segunda parte, que bueno, la literacidad digital llegó y bueno, va a ser un eje que nos va a poder apoyar para seguir fortaleciendo la educación pues en la actualidad y en futuros momentos, y que pues desde el proceso de la planeación hasta la ejecución o la implantación es muy importante generar estandarizaciones, planeaciones y monitoreo para que todo esto nos apoye a darle una mejora continua a los contenidos que vamos a ofertar en esta situación, en escenarios. Ya es el tiempo encima. Sí. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Sería todo. Muchas gracias por tu participación. Ahora continuaremos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, cedo la palabra a la doctora Ana Graciela Fernández. Muy bien. Bueno, pues al igual que el otro trabajo, veo la carencia de un diagnóstico como la parte primordial, porque no se puede proponer algo sin tener un diagnóstico científico. O sea, a priori se pueden plantear muchas cosas, muchos deseos, y por eso muchas propuestas y programas que pueden ser muy viables, muy maravillosos, se pierden porque no es a lo que responde como problema a una situación, a un contexto dado. Entonces, siempre, 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 aunque haya una propuesta de intervención como el eje de todo, siempre se debe de partir de un diagnóstico científico. Y entonces, pues, como siempre, mi recomendación,
hay que elaborar un diagnóstico para ver si lo que usted está proponiendo es lo pertinente, responde a un problema auténtico, real, aparte de su propia percepción subjetiva, ¿sí? Entonces necesitamos sustentar este tipo de conocimiento que no es inadecuado, al contrario, da origen a la ciencia, pero necesitamos sustentarlo en procesos científicos. A partir de ello, bueno, ya se haría la propuesta, pero necesitamos un diagnóstico que nos dé pie, que nos dé lugar precisamente a esta propuesta de su proyecto de intervención. Entonces, en su trabajo de avance, no pone el título en su carátula de cuál es el proyecto de intervención, lo sabemos porque pues, nos mandan el programa y demás, pero en su trabajo carece de eso. Entonces, por otro lado, usted habla de antecedentes de problema prototípico y caracterización. Veo que en su presentación ya no habla de problema prototípico, porque no lo es. Es un problema ya de investigación. Un problema prototípico es cuando arrancó su maestría y le sirvió para ordenar y para abocarse a que todos los saberes trataran de atender y solucionar una situación dada. Acá no, es un problema ya de investigación muy específico, no es prototípico porque es un problema auténtico, de un escenario auténtico como es de las instituciones en donde usted está colaborando o donde usted está trabajando. Entonces, allí sí hay que tener un poco de cuidado a la hora de estar planteando y redactando esta parte, ya es un problema real, ¿no? Ahora, muy bien su contexto, nos platica todo esto, pero nuevamente la falta de fortalecimiento de un marco conceptual referencial, de un marco teórico, ¿sí? Nos hace falta sobre todo, si usted está hablando de literacidad, no plantea qué es la literacidad, cuáles son sus elementos, cuáles son sus componentes, qué tendencias hay, entre otras de las cosas, de acuerdo a las variables que usted haya determinado a la hora de plantear el problema y los objetivos. Igual, hace todo un planteamiento y hasta casi al final me hace eh, el planteamiento del problema con un planteamiento general y un planteamiento específico, pero no se ve claro dónde está esta parte de la literacidad, que es el tema eje de su trabajo, más el conjunto de variables del uso de las tecnologías, las causas que hacen que no se usen correctamente las tecnologías y demás. Me voy al objetivo. El objetivo siempre se redacta con un solo verbo y enfatizar la literacidad como palabra clave en este objetivo. Y falta el verbo de investigación diagnóstica. Su objetivo, al igual que la recomendación con la anterior compañera, es la fase diagnóstica más la fase de proyecto de intervención, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería en este sentido su objetivo general? Sería generar un diagnóstico sobre el problema de literacidad, etcétera, etcétera, implantar, porque implementar es un verbo que no sé quién se inventó, pero es incorrecto, implantar una propuesta de una propuesta de uso de Es cuestión de sentarse y redactar. Una vez que tiene esto y que usted hace su diagnóstico, tiene que aparecer cuáles son estos el método, las técnicas que utiliza, cómo logró, cuáles son los principales resultados y conclusiones. Y a partir del problema eje, entonces sí, hace su propuesta, su modelo de intervención y luego la estrategia de ese modelo de intervención, ¿sí? Entonces, este es el planteamiento que tendría que hacer en una estructura o secuencia. Entonces, como ya le mencionaba, pues estas son las partes. Coloco una serie de ligas que nos remiten a una serie de documentos, pero no sé en dónde, cómo, si es parte del diagnóstico, si es parte de su intervención. Habla de que hay un diagnóstico de la intervención. No, es un diagnóstico de antes y quizás para la intervención, usted antes en el diagnóstico tendría que detectar si se presenta este problema como parte de un supuesto hipótesis, bueno, cuáles serían las áreas o ámbitos de su intervención, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que tiene
dice sus formatos de todo esto, tiene que estructurar, tiene que trabajarlo y no puede trabajar con conclusiones anticipadas, más bien sugerencias de trabajo de aquí en adelante, más que una serie de conclusiones. A un trabajo que no está terminada, no podemos hablar que le falten conclusiones. Y cuidar, en general está usted bien, pero hay que cuidar en las referencias, que se apegue totalmente a APA, el orden alfabético, al igual que el otro, que con la otra compañera, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, vuelvo, diagnóstico, fortalecer su mapa teórico conceptual, casi son las mismas recomendaciones que a la compañera, generar y elaborar con toda claridad y secuencia estratégica su propuesta de intervención, etcétera, etcétera, y cuidar las formas, el formato, ¿sí? Eso es todo, Alejandra. El trabajo muy interesante. Nosotros podríamos creer que los jóvenes manejan y dominan las TIC para las TAC, no es cierto, pero para nada. Así es que es muy pertinente, muy viable, oportuno su trabajo, su tema y pues adelante. Me parece que va por muy buen camino, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Ana. Continuamos con la maestra Ariana Ivette Martínez. Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, Alejandra, tras revisar tu trabajo, me parece que llevas un avance, pues, más o menos amplio, pues, y también coincido con la doctora Fernández en esta cuestión de los aspectos teóricos y conceptuales. Creo que es importante tenerlos muy claros y sí generar una discusión amplia respecto a qué significa y cuál es la postura que tú vas a asumir en torno al concepto básico que tiene que ver con justamente la literacidad. Tras tu presentación tenía una pregunta, pero creo que se ha contestado un poco. Me preguntaba por qué habías elegido a estudiantes de esa licenciatura y por qué en esos grados. Y bueno, creo que tiene que ver justamente con que eres profesora de estudiantes de estos niveles, pero bueno, quizá también habría necesidad de que además de que son tus estudiantes, haya otra cosa que sea importante señalar para seleccionarlos, pues, o sea, creo que no basta con que tú seas su profesora o bueno, des clase a estudiantes de licenciatura. Y bueno, en el texto hay una parte donde colocas la jerarquía de la institución, cómo está estructurada, y yo me preguntaba con base en qué hiciste esa estructura. Por ejemplo, está el consejo técnico y no sé si necesariamente, por ejemplo, el consejo técnico, o sea, es un ente consultivo, me parece, en términos académicos, pero abajo hay otras instancias que refieren a lo administrativo, a lo académico administrativo. Entonces, no sé si irían o sea, como de manera solamente vertical o se podría pensar de otra forma y ese esquema podría reflejar esa otra forma. Y aprovecho para comentar que me pareció muy llamativo en ambos proyectos, en el tuyo y en el de Elena, que justamente se mencionan cuestiones como la organización administrativa, del personal, del inmueble y el presupuesto. Me pareció muy llamativa porque en otros proyectos no había visto que eso se tomara en consideración y creo que es importante tener en cuenta este tipo de idea redondeada para saber en qué medida puede tener injerencia esto que se está proponiendo en las tesis. Entonces, me pareció muy llamativo y justamente por eso hago esta acotación también a la cuestión de la jerarquía. No obstante, creo que en ambos trabajos es importante que se mencione por qué se está poniendo esta parte en los proyectos de investigación, porque de pronto es como si se diera un salto impresionante entre estoy hablando de los objetivos y demás, y de pronto aparece esa parte inserta ahí y como, o sea, uno podría intuirlo, pues, pero creo que es importante señalar por qué es que ese tipo de aspectos son considerados en el proyecto y se meten, o sea, como para que no pareciera que están de sobra, o sea, que solamente están ahí porque sí. Y
tras este periodo de pandemia me ha parecido muy llamativo que justamente el manejo de las plataformas síncronas y asíncronas han sido todo un tema de ajuste para estudiantes pero también para profesores. O sea, pese a que uno podría pensar que como se es más joven, se manejan más justamente este tipo de plataformas, quienes dan la clase son los profesores. Entonces, también si los profesores se encuentran con dificultades para manejar estas herramientas, intuyo que las clases no siempre podrán ser favorables. Entonces, mi pregunta es, ¿y los profesores? O sea, si bien el taller está dirigido para los estudiantes y es importante, ¿qué pasa con los profesores, por ejemplo? Y hace un momento en tu presentación mencionabas que la importancia de este taller es que justamente los estudiantes adquieran herramientas para la literacidad, no solamente en cuestiones educativas o dentro del aula o su formación académica, sino que trasciendan a ella y las puedan emplear cuando busquen trabajo o en el mercado laboral. Y después también mencionaste que las plataformas en torno a las cuales se brindaría el taller tendrían que estar un poco relacionadas con las herramientas que brinda la institución. Entonces, mi pregunta es, si estás pensando en que trasciendan al ámbito educativo o a lo que tienen dentro de la institución, si no sería conveniente pensar en otro tipo de plataformas que no necesariamente se empleen dentro de la institución en la que se están formando. Y bueno, por otro lado, hay un punto donde mencionas en una de las preguntas, y me pareció muy llamativo, que dice, ¿qué proceso debería de implementarse dentro de la UNAM para poder enfrentar el reto de trasladar sus contenidos de planes de estudio de forma presencial a una modalidad totalmente a distancia? Y me pareció muy llamativa porque no sé si necesariamente la universidad tendría que pensar en trasladar estos contenidos a una modalidad a distancia. Entiendo que por la situación de pandemia así pasó, pero si para la posteridad eso será fundamental, tomando en cuenta de que también ya hay licenciaturas que están en modalidad a distancia. Y básicamente eso. No sé, 4 minutos. ¿verdad? Perdón. No, todavía tiene 4 minutos. Ok. Y por último, solo quería comentarte que me pareció muy interesante la manera en que sintetizaste las situaciones a las que se enfrentaron los estudiantes durante este periodo de pandemia para poder llevar a cabo sus actividades académicas, tales como no tener buena conexión a Internet, presentar situaciones de estrés, por ejemplo, y demás. Me pareció que se generó hiciste un panorama general en torno a esta situación que experimentaron los estudiantes y bueno, básicamente eso. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Muchas gracias, maestra Ariana. Bueno, continúo yo. Me pareció muy interesante. Me gustó mucho cómo tiene esta forma que le diste desde lo administrativo de una facultad que es un cúmulo de mucha gente y de muchas multidisciplinaria, ¿no? De todo un mundo ahí adentro. Y me gustó cómo fuiste estructurando y bueno, delimitas tu tema, ¿no? Justo en donde tú te desenvuelves, en donde tú estás ahí con los estudiantes, pero creo que es interesante porque este modelo que tú puedes crear se puede aplicar a las distintas licenciaturas que están ahí, ¿no? Porque finalmente en este contexto de la pandemia, todas las licenciaturas, hasta las que no se ofertan en modalidad a distancia, porque siempre se tiene que estar ahí, ¿no? Porque a lo mejor es difícil que a distancia los contenidos se puedan dar, ahora tuvieron que emigrar, ¿no? Todas entonces este modelo a mí se me hace muy interesante que bueno, cuando lo termine se puede aplicar, ¿no? A las distintas licenciaturas que se imparten en la Facultad de Cuautitlán. Bueno, sí, me gusta mucho esto de
cómo delimitas, ¿no? Desde lo administrativo, porque siempre para crear estos nuevos cursos o nuevas cosas, siempre hay que partir de que en instituciones tan grandes, pues hay cosas administrativas, ¿no? Si no lo aprueba el consejo técnico, que si pasó por acá o pasó por allá, ¿no? Eso es importante. Me gusta, pero también creo que sí hace un poco de falta que empecemos, o sea, que comencemos como este documento con qué es la literacidad, con cuestiones, ¿no? Sobre todo, en dónde estamos parados ahora, ¿no? Esto de la sociedad de la información, las TIC, cómo las TIC han entrado al ámbito educativo, ¿no? ¿Qué plataformas se han desarrollado, por decir? Y sobre todo en la UNAM, ¿no? Un diagnóstico en Cuautitlán, ¿qué plataformas hay que se están implementando? No ahora en la pandemia solamente, ¿no? Con el Classroom o estas cuestiones que surgieron como emergentes, ¿no? Si hay una licenciatura a distancia que tú nos dices que hay, ¿qué están utilizando? Moodle o qué plataformas, ¿no? Tal vez por ahí yo creo que podría ser también como, no sé, un tipo benchmarking o algo así, ver cómo está estructurada esa parte de esa licenciatura. No vas a migrar toda tu licenciatura en administración, pero sí te puede servir como de una guía, ¿no? ¿Cómo se está haciendo ahí y cuál es mi propuesta que puede enriquecer en mi proyecto? Como tomar cosas, ¿no? También cuando tú comentas esta cuestión de adaptar los planes y programas de estudio, eso es algo interesante porque muchas veces se ve, ¿no? Como a lo de a distancia es como muy aparte de tal vez lo que es presencial, pero en esa propuesta o con las preguntas que tú generas, me gusta porque podemos integrar estas cuestiones ya de un sistema híbrido a los temas que normalmente pues se tratan en las aulas. Ahora, en esta cuestión de, o sea, yo veo que tienes muy dividido, tal vez solo la parte como teórico, marco conceptual o el diagnóstico, a lo mejor le falta, pero tienes muy bien estructurado desde cómo se va a planear, cómo se evalúa y cómo se va a ir implementando todo esto, ¿no? Pero sí me llama la atención esto de la gestión, o sea, como que lo que dices, ¿no? La primera etapa ya se hizo, ya se habló con las coordinaciones, ya se hizo todo este diagnóstico, ahora falta la segunda, ¿no? Pero esta parte de las etapas iniciales, tú propones un taller que va a servir para esa, digamos, no sé cómo decirlo, como capacitación o para que los estudiantes puedan entender las plataformas. Y tú propones un temario tentativo que sería ¿no? De panorama general de las TIC, plataformas educativas, aplicaciones. Y me llama la atención esto del código de comunicación, ¿no? Así cómo ellos se van a comunicar, porque eso me llama la atención, porque sí es muy diferente cómo nos comunicamos en la forma presencial a cómo nos vamos a dirigir, ¿no? En una plataforma, a veces, eh, sobre todo en estas cuestiones emergentes del Classroom, ¿no? O sea, si se toma una plataforma como base, ¿cómo se va a usar, ¿no? Y creo que es importante este curso, pero también la capacitación de todo el personal que lo va a utilizar, porque en ocasiones, pues sí, los estudiantes muchas veces, y te lo digo porque a veces llegan y no saben que si ya se puso algo, por decir, en el Classroom, ¿no? O no. Pero también los profesores a la hora de crear foros, ¿no? O sea, que este es un foro de discusión, ¿no? Y entonces, pues de repente no sabe cómo ponerlo o los estudiantes se confunden o les regresan la tarea comentada, pero de repente el estudiante no sabe si la tiene que bajar o si se ve en línea el comentario, ¿no? Todas estas cuestiones sí hay que, hay que afinar mucho, ¿no? Igual estaría bien como implementar algo así de estas guías que pudieran estar dentro de los temarios, ¿no? Para ver también como esta literacidad, pero como desde ambas caras, ¿no? No solo de los estudiantes, sino de quienes van a estar en los cursos, ¿no? Impartiéndolos. Me parece que tienes
además, lo de los recursos necesarios para el taller tienes como muy bien, como la visión de qué recursos te pueden ayudar. Yo solo ahí, bueno, lo que te podría proponer es que a lo mejor depuraras un poco, porque a veces son muchos, ¿no? Como tener el Kahoot, tener otros, como puntualizarlos, que sí, o sea, pueden ser como, por decir, si es como de base Classroom, por decir, vamos a usar base Classroom, ¿no? Y entonces a partir de ahí, a lo mejor solo meter algunas extensiones, porque en Classroom hay algunos que graban, hay otros recursos, o también podrías también ver, por decir, te comentaba como lo del Moodle, ¿no? O sea, ver qué otras herramientas, plataformas pueden servir para que puedas tener como esta parte que es como ya la práctica o la implementación como un poco más definida hacia dónde va, pero también sin descuidar, obviamente, la cuestión teórica, ¿no? De limitar los conceptos que es la literacidad, que es la sociedad de la información, que es la TIC, todo esto, pero me parece que tu trabajo está avanzado, está muy bien, solamente hay que afinar ciertas cosas y como decían la doctora y la maestra, ¿no? De repente darle una cierta forma, pero creo que va muy bien avanzado y me gustó mucho cómo has desarrollado este pequeño documento. Muchas gracias, maestro. Bueno, entonces, bueno, agradecemos la presentación a los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este tercer coloquio interno de investigación del trabajo del Instituto Rosario Castellanos. En este coloquio se están presentando 156 trabajos de estudiantes en 45 mesas diferentes, las cuales serán retroalimentadas por 135 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales. Les reitero nuestro agradecimiento a todos los participantes y bueno, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser y muy buenas noches.